Hola a todos y a todas, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista en el marco del Festival Puerto de Ideas Bio Bio 2024. Y en esta oportunidad nos encontramos con Paco Calvo. Él es filósofo de la ciencia, quien está hoy por hoy presentando esta charla inspirada en las plantas, ¿no? La inteligencia de las plantas. Paco, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, mucho gusto. Adentrémonos inmediatamente. ¿Cómo partiste la exposición de hoy, que me pareció muy interesante, que tiene que ver con la figura de la planta en sí, no como un objeto, sino como un sujeto? Absolutamente. Eso es algo que tenemos que tratar de empezar a comprender, porque no lo pillamos. Es bastante más fácil de lo que parece, pero si nos cambiamos los anteojos, como decís aquí, ¿no? Claro, Las gafas, ¿no? el lente. Claro. Y bueno, tenemos la costumbre de pensar en ellas como adorno cosmético, como ornamento, ¿no? Pero incluso cuando somos sensibles, cuando nos preocupamos por ellas, no nos preocupamos realmente por lo que haría falta preocuparse, por su naturaleza de sujeto. Sí. Si son agentes, sintientes, inteligentes, que esa es nuestra idea, ¿no? Que son inteligentes como los animales, aún así las tratamos como meros objetos, ¿no? Si tuviésemos una planta aquí puesta en la mesa, pues diríamos algo así, ¿no? Sí, tú planteas algo similar, como que imagínense tengamos acá una paloma o un gato dentro de una jaula como adorno, en el Claro, fondo, que claro. es algo ornamental, Claro, finalmente. no tendría ningún sentido, ¿no? Un ornitólogo en una charla, decíamos, de aves, ¿no? Y que tuvieras un pájaro en una jaula. Sería demencial, ¿no? Pero en una planta no nos lo planteamos. Y eso quiere decir que no las miramos con los mismos ojos. No nos enfrentamos a ellas de la misma manera, tratando de entender su inteligencia. Sí, porque también lo mencionaste, que hay gente que piensa que las plantas no son inteligentes, que de hecho no son seres sintientes, directamente. Y tú estás precisamente en un proyecto que están en el fondo adaptando a una suerte de jet lag a las plantas, ¿no? Sí. Si me puedes explicar un poquito de eso para la gente que no vio la Sí. charla. Bueno, fíjate, yo comentaba en la charla, ¿no? Esta mañana que bueno, yo que he venido de España, ¿no? Un vuelo transoceánico de 12, 13, 14 horas, si yo hubiese viajado con una mascota, un animal, sería inimaginable que no te preocuparas por cómo se encuentra tu mascota, ¿no? Si yo llevo un perro o un gato en el avión, Sí, claro. seguro que al aterrizar en Santiago pienso, ¿cómo estará mi perro? ¿Cómo estará mi gato? Y tendrá hambre, ha hecho pipí. Claro, efectivamente. Pero si yo viajara con una planta, nadie se lo pregunta. No, po. Volvemos al tema del objeto versus sujeto, ¿no? Sería como un objeto que yo llevo en la maleta. Una planta que casi te dice, bueno, ¿por qué no la metes en la maleta? No tiene ni que respirar, ¿no? Sí. Entonces, seguimos sin entenderlo. Las plantas, igual que los animales, pues están sujetas a ritmos planetarios. O sea, que se haga de día, que se haga de noche, es algo que afecta a cualquier forma de vida. El ciclo circadiano, ¿no? Claro, tienen sus relojes internos, como los animales, el reloj circadiano. De alguna manera tienen que saber qué hora del día es. Toca acostarse, toca levantarse, sale el sol, hay que hacer fotosíntesis, se pone el sol, toca otra cosa, ¿no? Entonces, eso le pasa a toda la naturaleza. Pero curiosamente, solo lo encontramos significativo cuando es un animal el que está siendo sometido a un estrés, por ejemplo, por volar y cambiar de horario. Claro, una planta, tú la cambias de horario, significa simplemente que para mi cuerpo, si tú viajas, para tu cuerpo es una hora del día y como has volado muy rápido, llegas a otro sitio y de repente el uso horario ha cambiado y la pista del exterior no coincide con lo que tu programa, tu cuerpo, tu reloj te dice que debería pasar. Me toca desayunar y de repente están cenando. ¿Por qué una planta no va a ser o no va a encontrar el mismo conflicto entre lo que su cuerpo le dice y la hora local a donde haya llegado? Eso es lo que estudiamos. ¿Y dónde piensas tú yace en el fondo lo medular de esto, de que nos cuestionemos esto que parece sencillo cuando uno lo escucha? Como, ¿y por qué no puede sentir? O sea, Sí. al igual que un animal, tiene fotosíntesis, si tú separas y lo llevas a un microscopio, lo que vas a ver van a ser también microseres. Hay vida, finalmente. Se resume en eso. ¿Dónde piensas tú, y quizá aquí nos vamos a poner un poquito más densos, pero me imagino que hay que entrar en la educación, en los colegios, Absolutamente. en la casa, hay que estimular? ¿Dónde piensas tú que Sí. hay que instalar las herramientas? No, fíjate, bueno, yo en el propio libro, en Planta Sapiens,
el epílogo, lo he llamado, el epílogo del libro se llama La granja de engorde de hipocampos. El hipocampo es la parte donde se almacena la memoria a largo plazo, ¿no? Y yo pienso que el sistema educativo lo hemos convertido, por desgracia, en una granja de engorde de hipocampos. O sea, a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, les obligamos simplemente a memorizar, a memorizar, a memorizar. Y el día del examen, a regurgitar, a regurgitar, a regurgitar. Y de esa manera es imposible que consigamos lo que estamos buscando. Yo lo que pretendo con el libro es despertar a quien está dormido y piensa, bueno, esto no se trata de entender a la planta como un mini humano. No, hay que pensar distinto, hay que ir más allá. Hay que pensar que las plantas tienen sus propios intereses, sus propias inquietudes, y para eso, claro, para eso no puedo estar obsesionado con la forma en que yo hago las cosas. Las plantas tienen su forma de hacer las cosas totalmente distinta a la nuestra. Sí, claro. La educación es fundamental. Entonces, ¿cómo cambias esa mentalidad, esa forma de mirar a tu entorno si no es a través de la educación? El problema es que esto lleva tiempo, porque es un cambio generacional. O sea, hay que educar, hay que reeducar a toda una nueva generación para que entrenen la mirada para apreciar la inteligencia de las plantas, su sintiencia de otra manera, ¿vale? Y claro, eso no pasa de la noche a la mañana. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, la crisis climática, medioambiental, no puede esperar tanto. O sea, necesitamos medidas inmediatas, pero los tiempos son otros. Cambiar la mentalidad de toda una sociedad requiere de un esfuerzo pues, a largo plazo, a medio-largo plazo. Y ahí está el problema. ¿Dónde hay que tocar la tecla? Sí, es complicado, porque fíjate que somos... Bueno, primero... ¿Por dónde partimos? Sí, nos gusta pensar que somos especiales. Eso es lo primero de todo. El ombligocentrismo, ¿no? No podemos dejar de mirarnos el ombligo, ¿no? Sí. Como especie, nos gustaría pensar que somos especiales. Piensa en la historia de la ciencia. La historia de la ciencia ha supuesto un varapalo tras otro a nuestro ego como especie. O sea, la Tierra, lo siento Ptolomeo, ya no está en el centro del universo. La Tierra es un planetita que está en la esquina de un rincón de una galaxia pequeñita. No somos el centro de nada. Primer guantazo a nuestra autoestima. Claro. Después llega Darwin. Oye, mira, lo siento, que somos una especie más y esto va de selección natural, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la ciencia lo que ha supuesto es irnos quitando una parcela de esa especialidad, de ese creernos que tenemos un estatus único, privilegiado, y poco a poco ir dándonos cuenta que somos una especie más en un mero planeta en una esquinita del universo. ¿Vale? Entonces, por ahí es el punto de entronque con la idea de generar o de aprender a generar empatía con otras especies. Vale, ya me doy cuenta que la relación nuestra no es una relación de subordinación, es una relación horizontal. Tú y yo somos dos especies más en el árbol de la vida, ¿vale? Sí. Entonces, por ahí van los tiros, por darnos un baño de humildad, si me apuras, ¿no? Y no hay mejor baño de humildad que mirar a la historia de la ciencia y darnos cuenta de todo lo que creíamos que era de una manera que nos parecía obvio, que no podía ser de otra manera, y poco a poco como hemos ido repensando nuestro lugar en el cosmos a la luz de la evidencia científica. Vamos a utilizar esa evidencia científica para generar el tipo de empatía que tenemos que generar. Y es un poco lamentable pensarlo, porque lo que se ve finalmente y que está muy vinculado al cambio climático es que si no sucede algo realmente dramático, que te digan el día de mañana ya la mitad del planeta no va a poder respirar porque no hay pulmones naturales en el mundo, y yo creo que ahí somos muy de reaccionar y no accionar de manera preventiva. Tú también lo hablaste como de hablaste de que la inteligencia tiene que ser adaptativa, flexible y anticipatoria. Efectivamente. Sí, efectivamente. Tenemos que responder de manera proactiva, no reactiva. Claro. Y no vale esperar a que te den un puñetazo y no, tienes que anticiparte a las vicisitudes, a las contingencias del entorno, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Yo creo que como especie no sabemos reaccionar hasta que no estamos al borde del precipicio. Sí. Ese es el problema. Y si lo ves en el día a día, no hace falta más que poner las noticias, ver un telediario, pues nos damos cuenta de que incluso cuando estamos ya en el precipicio y hemos saltado, todavía seguimos pensando que vamos a encontrar suelo. O sea, yo creo que tenemos un problema serio. Ahora, me gusta a mí ver la botella medio llena.
Yo soy optimista por naturaleza. O sea, esto es una forma de optimismo antropológico. Y pienso, no me resigno. O sea, pienso que sí, que se puede trabajar y se puede hacer. Insisto, otra vez, volviendo a la educación, volviendo a los jóvenes, a los niños, a las escuelas. Es la única manera. ¿Cómo generamos una multidisciplina y cómo también se potencian entre ellas, no siendo específicamente profesional en el tema? Sí. Que era el ejemplo de este grupo de Sidney Brenner, ¿no? De científicos, Sí. donde se sumó un informático que quizás no tenía mucho conocimiento al respecto, pero que dio que fue capaz de hacer la pregunta, una tecla. Que fue la pregunta clave, precisamente porque no era el experto, tenía una mirada fresca, distinta. Fíjate. Pero que tú dijiste algo súper importante, porque que lo quiero destacar, que en el fondo, ¿qué hacemos? Sumamos a otro científico, traemos una sillita y entre todos pensamos y generamos ideas a partir de nuestro conocimiento específico y particular. Claro. O sumamos a, que tampoco fue la intención, fue que esta persona opinó. Sí. Cuéntanos un poquito. Sí. Bueno, pues eso, ¿no? Si tú te enfrentas a un problema, estamos bloqueados ante un problema y todos tenemos la misma formación reglada. Hemos estudiado la misma carrera, tenemos los mismos estudios, nos hemos enfrentado al mismo tipo de problemas y hemos aprendido a utilizar la misma caja de herramientas. Sí. Entonces, claro, si yo siempre me enfrento a un problema de bricolaje con mi destornillador y mi martillo, cuando el problema cambia, no sé hacer otra cosa que no sea pensar cómo seguir utilizando mi destornillador y mi martillo, porque no tengo más herramientas. Si te viene una persona de otra disciplina con otra formación y sus herramientas son distintas, su forma de enfrentarse al problema es otra. Sí. Entonces, muchas veces se trata de eso. Otra perspectiva también. Claro. Fíjate que hay otro ejemplo que no he usado esta mañana, o sea que esto es aquí ahora, pero que está relacionado. Esta mañana yo hablaba del poder de la ignorancia. Sí. ¿Sabes de qué hablaba Orson Welles, el director de cine? De la libertad de la ignorancia. Otra idea relacionada con la ignorancia, la libertad y el poder. Orson Welles, cuando hizo Ciudadano Kane, la película mítica de Orson Welles, era su primera película, ¿vale? Él venía del teatro, su primera película con 25 años. Ciudadano Kane, para quien no la conozca, la gente joven, pues es una película que supuso una revolución en la historia del cine, ¿no? Cambió todo, puso el cine patas arriba, revolucionó todo, de la narrativa, los movimientos de cámara. O sea, en todos los rankings fílmicos está dentro de las 3 primeras películas. Claro, fue pues en su momento un hito, una revolución y ahí se mantiene, ¿no? Bueno, 20 años más tarde, un periodista de la BBC, él hizo una entrevista y le dijo, oye, tú eres un genio, o sea, tú con 25 años, claro, tú tenías para saber qué toca hacer, algo que no se había hecho todavía, cambiar las reglas del juego en el cine, en el lenguaje cinematográfico, tienes que conocer todo, tienes que saber todo lo que ha pasado para decir, ahora voy a hacer esto otro, ¿no? Y Orson Welles se quedó así como diciendo, no, perdona. ¿Por qué? The freedom of ignorance. Yo hice lo que hice no por exceso de conocimiento, sino por purítica ignorancia. Porque yo, fíjate, uno de los ejemplos que ponía Orson Welles en esa entrevista, que me parece espectacular, de los movimientos de cámara, que los críticos de cine se vuelven, ¡oh, qué pasada, los movimientos de cámara! Yo tenía un amigo que no había cogido una cámara en su vida y le tuve que dar un cursillo express de cómo sujetar la cámara, que no sabía coger la cámara. Y por eso tienes esos movimientos de cámara. Todos los patrones. Claro, ¿lo ves? Entonces, fíjate que lo que dice Orson Welles es, yo hice lo que hice porque no sabía que no se podía hacer. Fíjate la libertad que te da la ignorancia. O sea, mega libertad para un sistema que te castiga mucho. Claro, este tipo de libertad y te apunta. Pero me parece la frase espectacular. Hice lo que hice porque no sabía que no se podía hacer. Yo me lo aplico a la investigación de nuestro laboratorio de inteligencia vegetal. Hacemos lo que hacemos. Nos preguntamos, por ejemplo, si una planta es capaz de aprender como el perro de Pavlov, porque no sabíamos que esas cosas no se podían preguntar. Claro. ¿Lo ves? Y que pareciera que le van a apuntar, diciendo algo, una locura, no sé, algo muy extraño. En una facultad de biología, comentábamos esta mañana, no se les pasaría por la cabeza hacer un experimento de aprendizaje asociativo como el perro de Pavlov, para ver si un guisante o un frijol es capaz de aprender de manera asociativa. Luego, el poder de la ignorancia, la libertad de la ignorancia, es lo que te permite, con independencia de la respuesta, no sabemos cuál es la respuesta, porque esto es una cuestión científica. Hay que hacer los experimentos, recabar los datos y ver si avalan tu hipótesis de partida. Lo importante no es cuál es la respuesta, lo importante es que hemos conseguido hacer una pregunta distinta que nos estaba haciendo. Sí. Esa es la clave. Y el descubrimiento de muchas cosas. Paco Calvo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Y a ustedes los invitamos a una próxima entrevista. Estamos desarrollando el festival en Puerto de Ideas, Bio Bio 2024.